Francisco Barbosa dejó su cargo como fiscal general de la Nación desde el pasado 12 de febrero del año 2024. Hace ya casi va a ser un año que se va a cumplir desde que este señor dejó su cargo como fiscal general, pero aún así, después de tanto tiempo, se siguen destapando escándalos de derroche de dinero. Él decía que había sido el mejor fiscal que había pasado por ese cargo, pero pues ya sabemos el mejor en qué. El mejor en derrochar los dineros del Estado en cosas realmente innecesarias, un derroche de dinero incontrolable, el mismo que utilizaba los carros de la fiscalía y sus escoltas para pasear a sus perras, el mismo que incluso en varias oportunidades al parecer también utilizó al personal de la Fiscalía General para que se trasladaran hasta su casa y le hicieran aseo a su hogar personal. Ese mismo, ya sabemos el mejor en qué, el mejor en derrochar dinero hasta más no poder. Ya va a ser casi un año de que el señor por fin dejó este cargo, uno de los peores fiscales para ser sinceros, pero pues él en medio de su humildad decía que había sido el mejor fiscal general de la nación. Incluso en algún momento llegó a decir que si él hubiera estado como fiscal general de la nación cuando ocurrió el lamentable caso de Jorge Colmenares, que él lo hubiera resuelto con la fiscalía en menos de 20 días. O sea, así de humilde es este señor. El mismo que ahora en un nuevo escándalo de derroche de dinero se pudo establecer que el señor en la Fiscalía General de la Nación construyó una suite que costó más de 130 millones de pesos. Esos dineros pertenecen al Estado y eso a él sí no le parece indignante. Ahí sí no salió en ningún momento en este caso pues mencionar que este tipo de cosas y este tipo de actos no se deben realizar, pero eso no es todo. Observen ustedes este trino. Francisco Barbosa se robó hasta las cortinas del búnker de la fiscalía. Ya les voy a contar qué fue lo que sucedió con ese búnker, de qué se trata, qué había dentro de ese búnker, qué había dentro de esa suite, que ahora pues no aparece absolutamente nada, pero sí se determinó que costó más de 130 millones de pesos y ni siquiera las cortinas aparecen. Antes de irnos para allá, quiero que recordemos también este lamentable hecho, las placas, sus placas conmemorativas, en donde el señor Francisco Barbosa había ordenado instalarlas en todo lado en su honor. Marianini Echeverry en su momento escribió lo siguiente: un juez le ordenó a la fiscalía retirar de sus instalaciones todas las placas conmemorativas ordenadas por Francisco Barbosa en su honor. El lío es que esas placas y su desmonte le cuestan una millonada a la entidad, lo que claramente constituye un detrimento patrimonial. Ahora, ¿quién deberá responder? ¿Quién deberá responder? Eso quedó así, es decir, se gastó dinero instalando las placas, mandándolas a hacer, pero adicionalmente y como si fuera poco también se gastó dinero, un derroche, mandándolas a quitar. Observen esto, recordemos este hecho de derroche de dinero también, por favor. Un juez le ordenó a la Fiscalía retirar las placas que instaló en sus sedes el ex fiscal Francisco Barbosa para recordar su paso por esos lugares, pero ahora resulta que la Fiscalía tendría que destinar dinero a la remoción y este gasto podría implicar un detrimento patrimonial. ¿Qué tal esto? Buenas. Días antes de que terminara el periodo de Francisco Barbosa en la Fiscalía, en febrero de este año, se conoció públicamente sobre la masiva instalación de placas conmemorativas como estas, con las que el autodenominado mejor fiscal de la historia, muchas gracias, dejaría su legado plasmado para la posteridad. Seguiré siendo prepotente y seguiré teniendo el ego muy alto en este país. Las placas fueron repartidas e instaladas en distintas sedes de la Fiscalía. Importantes. Entonces unos ciudadanos preocupados le dijeron a la Fiscalía que esto está prohibido por el decreto 2759 de 1997. Sigilo, discreción, trabajo, mucha disciplina. Un juez dijo esta semana que efectivamente la prohibición sí existe, que la instalación de estos elementos es una, comillas, evidente transgresión a la disposición normativa y que todas deben ser removidas en los próximos días. ¿Qué dice? La sala consideró que las placas pueden propiciar interpretaciones sesgadas de índole política o partidista, contraviniendo los principios de transparencia y neutralidad en la gestión pública. Mi nombre es Tatiana Pineda, yo soy abogada. Tatiana Pineda fue una de las 3 personas encargadas de llevar el caso a la justicia, inicialmente por 5 placas. A raíz de la sentencia de que pues esta noticia se hizo pública, nos empezaron a llegar mucha información de que ya no eran realmente las 5 placas, sino que
existe actualmente muchísimas placas en muchas sedes de la Fiscalía a nivel nacional. En una de las sedes, la jefa de la Fiscalía se negó a poner la placa que le enviaron desde Bogotá. Ella tenía claro que no se podía hacer y que realmente en ese lugar Barbosa no había hecho nada que ameritara el homenaje. Les enviaron la placa en noviembre y en esta sede de la Fiscalía no quisieron colgarla, no quisieron instalarla, entonces lo que hicieron fue guardarla, obviamente, previendo que se estaba incumpliendo, transgrediendo la norma y pues también considerando que esto pues es una arbitrariedad. Pero Barbosa no se conformaría con dejar plasmado su nombre en algunas sedes. Esta placa la encontramos dentro del búnker de la Fiscalía en Bogotá. Yo la verdad pienso que es una sinvergüenzada. El fiscal está utilizando la Fiscalía como plataforma política electoral. Y eso no solamente viola la Carta Constitucional, sino que también le da un mensaje al país de que las instituciones no se están respetando. Noticias 1 supo que la Fiscalía no apelará a la decisión e iniciará el desmonte de las placas conmemorativas. Aún se intenta establecer el monto invertido en estos elementos. Uno no hace eso. Los demandantes estudian la posibilidad de interponer acciones penales en contra del exfiscal Francisco Barbosa. Ese es uno de los tantos casos de derroche. Aparte de los que habíamos mencionado, del derroche de las perras con sus escoltas, del derroche de las personas de la Fiscalía que iban hasta su hogar a hacerle servicio general, del derroche adicionalmente también recordemos que en plena pandemia decidió irse con su hija y las amiguitas de su hija en un avión del Estado hasta las islas, en plena pandemia, violando la pandemia que había en ese momento en nuestro país. Wally, a través de su cuenta de X, se refirió frente a ese último escándalo de derroche de dinero que hizo público Daniel Coronel a través del reporte Coronel. La W escribió: la costosa suite que Francisco Barbosa se construyó en la Fiscalía. Igual escribió: imagínense que bajo el mando del entonces fiscal Barbosa, Vida Sabrosa, se hizo una apartasuite dentro de la Fiscalía que contaba con muebles que costaron más de 70 millones de pesos. Y ríanse, los muebles ya ni aparecen. ¿Dónde están esos muebles? ¿Para qué una construcción de esas? Valores tan exorbitantes, y resulta que entonces los muebles desaparecieron las cortinas, desaparecieron las sillas, desaparecieron los muebles, pero por un valor exorbitante. Quiero que le prestemos por favor muchísima atención a este reporte de Daniel Coronel, periodista de la W Radio, quien hace esta denuncia, quien lo publica. Imagínense ustedes, ya se va a cumplir casi un año de que Francisco Barbosa ya no está como fiscal general de la Nación y aún así se siguen revelando casos de derroche de dinero. Empecemos a escuchar esto y vamos a ir dialogándolo. Escuchemos. En la W, el reporte Coronel. Daniel, ¿cuál es la historia de la suite en la Fiscalía de Francisco Barbosa? Buenos días, Julio. Este es el reporte Coronel de hoy. 130 millones de pesos pagaron los contribuyentes colombianos para que el entonces fiscal general Francisco Barbosa se construyera y amoblara secretamente una suite blindada dentro del ya seguro búnker de la Fiscalía. Secretamente, tan secreto que los colombianos nos estamos dando cuenta casi un año después. 130 millones de pesos costó esta suite a todos los colombianos. En su momento, Noticias 1 había mencionado la posible existencia de esta obra, que jamás fue confirmada porque la Fiscalía de Barbosa alegó que era un asunto de seguridad nacional. Para la época, llamé a un alto funcionario del ente investigador quien me dijo que la existencia del apartamento blindado en el bloque H del búnker era una elaboración fantasiosa de los malquerientes del fiscal Barbosa. Pues bien, hace 2 meses le envió un derecho de petición a la Fiscalía tratando de establecer algunos gastos de la administración de Francisco Barbosa y Marta Mancera. La respuesta de 138 páginas la vine a conocer hace pocos días. En esa respuesta está la confirmación de la existencia de la excéntrica construcción que para efectos administrativos se llamó, abro comillas, el cuarto seguro del fiscal general de la Nación. Los costos fueron pagados con cargo a un convenio interadministrativo en estos términos, abro comillas. Las actividades de adecuación, adquisición e instalación del mobiliario en la planta física para el cuarto seguro del fiscal general de la Nación en la sede Salitre, nivel central Bogotá, fueron contratadas y ejecutadas mediante otro modificatorio número 1 de fecha 27 de mayo de 2020 en marco del convenio interadministrativo 044 que tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos y administrativos y financieros para desarrollar de manera conjunta la formulación, estructuración y ejecución de los proyectos de gestión inmobiliaria integral e infraestructura física que requiera la Fiscalía General de la Nación para sus sedes. Ahí cierran las comillas. Toda esa justificación era para hablar
entre otras cosas, de la necesidad de aislar al fiscal Francisco Barbosa por si se presentaba una nueva pandemia. El documento señala textualmente: sin embargo, dada la declaración de emergencia sanitaria por la presencia del COVID-19 en nuestro país, se hace necesario hacer una nueva estimación de prioridades e incluir el cuarto seguro, aquí descrito. No será excluida ninguna actividad por cuanto el presupuesto individual descrito en los estudios previos corresponde a un estimado realizado con base en estudios iniciales adelantados por el Departamento de Construcciones y Administración de Sedes. Imagínense ustedes esto, o sea, el cuarto seguro que fue construido en la Fiscalía General de la Nación, lo construyeron supuestamente para salvaguardar la vida de Francisco Barbosa de una nueva pandemia. Lo más curioso de todo esto, y lo que inmediatamente se me viene a mí a la mente, es que en plena pandemia, en el gobierno de Iván Duque, hubo muchísimos casos de corrupción de varios gobernadores, de varias personas que se lucraron y se llenaron los bolsillos con los dineros que iban destinados a mercados y ayudas a las personas que en este caso estaban viviendo lo terrible de la pandemia. Pero se derrocharon más de 130 millones de pesos en crearle un búnker a Francisco Barbosa, una suite al señor Francisco Barbosa para salvaguardarlo en un cuarto seguro. O sea, esto de verdad es prácticamente de película, en serio. Y por esta razón, el mismo estudio previo estableció que el presupuesto definitivo por actividad estaría sujeto a los resultados de los estudios definitivos. De acuerdo con la respuesta de la Fiscalía, para el cuarto seguro del fiscal Barbosa se destinaron muebles que costaron 76.536.040 pesos, que incluyen un mueble de biblioteca con cama abatible, un colchón doble espumado hipoalergénico, un sofá cama adicional, un tapete de diseño, varias elegantes sillas auxiliares y una poltrona que en la respuesta del derecho de petición es llamada Freud, como el apellido del padre del psicoanálisis, pero que parece aludir a la exclusiva marca de muebles Poltrona Frau, donde una pieza similar a la que muestran puede costar $8.000, es decir, una silla de un poco más de 32 millones de pesos al cambio de hoy. La respuesta al derecho de petición, firmada por la directora administrativa, señala que de acuerdo con acta oficial, ese era el amoblamiento recibido a satisfacción el 31 de marzo de 2021, pero, óiganlo bien, la presente administración no encontró esos muebles en el lugar. Abro comillas. Ahora bien, es preciso señalar que al llegar la presente administración no recibió ni encontró el mobiliario reseñado en el render, como tampoco los muebles y enseres enumerados en un acta de entrega a satisfacción fechada el 31 de marzo de 2021. En el llamado cuarto seguro se encontraban instalados los siguientes elementos: A, mesa redonda pequeña, no más de 4 puestos. B, 2 sofás negros tipo cuero correspondientes a las características del mobiliario institucional de la Fiscalía General de la Nación. C, mueble empotrado en fórmica en uno de sus espacios tipo estante. Si los costosos muebles iniciales de la suite Barbosa no estaban ahí, ¿dónde pueden estar? ¿Será que el señor Francisco Barbosa fue tan descarado de llevarse los muebles para su casa? ¿Para dónde? ¿Para sus fincas, posiblemente? ¿En dónde están los muebles tan extremadamente costosos que se adquirieron para esa suite, para salvaguardar la vida de Francisco Barbosa? ¿En dónde están? O sea, increíble. Y más encima, como si fuera poco, lo que hicieron fue cambiarlos, ¿no? Es decir, cambiar los muebles que aparecían, los que leyó allí Daniel Coronel, que fueron comprados por valores exorbitantes, los cambiaron por otros. Lo preguntaré en un nuevo derecho de petición. Pero sigamos. Es interesante esta respuesta de la Fiscalía a otra pregunta del derecho de petición. ¿Quién ha usado el apartamento y quién lo usa actualmente? La respuesta es: en relación con este interrogante, se desconoce quién ha usado dicho espacio denominado cuarto seguro de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, se indica que a la fecha no es usado por nadie. La Fiscalía se negó a entregarme imágenes fotográficas del cuarto seguro del fiscal Barbosa, alegando razones de seguridad. Les decía, solicito también que me sea entregado un registro fotográfico del interior y exterior de dicha construcción y cada una de sus áreas y dependencias. La respuesta es: con respecto a la presente solicitud, no es factible entregar registros fotográficos del interior de las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación por estrictas razones de seguridad. Bueno, insistiré. El fiscal Francisco Barbosa, que se construyó esta costosa suite, es el mismo que le ponía escolta y carros de seguridad a sus perritos, que usó empleadas contratistas de servicios generales de la Fiscalía para que desempeñaran labores domésticas en su casa, que almacenaba enseres personales en depósitos de elementos decomisados por la entidad y cuya esposa retiraba maletas de esos lugares
cuando caía la noche. No fue posible encontrar al doctor Barbosa para obtener su respuesta sobre la excéntrica construcción y el paradero de los muebles escogidos para su cuarto seguro. Con gusto, esperaremos su reacción. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. Lo más curioso de todo esto, por supuesto, es que Francisco Barbosa no se pronuncia, no se va a pronunciar, el Partido del Centro Democrático, mucho menos, Iván Duque, ni se diga, porque todos ellos se tapan con la misma cobija. Ani Ruiz, a través de su cuenta de X, fue una de las tantas ciudadanas que se pronunció a través de las redes sociales, indignada, por supuesto, con este hecho de derroche de dinero, y ella escribió: entonces, el mejor fiscal del mundo mundial construyó una suite blindada al interior de la fiscalía, con 130 millones de la contribución de los colombianos. No solo que le teníamos que pagar quien le paseara a sus perros, sino también sus excentricidades. Francisco Barbosa resultó un tremendo sinvergüenza descarado. Así es, de verdad que es el Francisco Barbosa, de verdad, como lo mencionó Wally, de la vida sabrosa, tremenda vida sabrosa que se dio Francisco Barbosa mientras estuvo al frente de la Fiscalía General de la Nación. Incluso, lo único tal vez para lo que llegó este señor a la Fiscalía General de la Nación fue para derrochar dinero hasta más no poder, porque recordemos que hubo casos represados por muchísimos años, casos represados de feminicidios, de asesinatos, de robos que no se esclarecieron mientras Francisco Barbosa estuvo allí en la Fiscalía General de la Nación. Adolfo Rivas escribió: el peor fiscal que hemos tenido en este país. Francisco Barbosa se mandó a hacer una suite blindada dentro del ya seguro búnker de la Fiscalía, y no solo eso, sino que los muebles con los que se amobló no aparecen. ¿Pueden creer tremenda desfachatez? ¿Ustedes de verdad la pueden creer? Increíble, increíble, como lo dice Marianini Echeverry. El mejor fiscal de la galaxia se llevó los muebles de la costosa suite que construyó en la fiscalía, y aparecieron o no las maletas con bienes incautados de Walfa Telles, que Walfa Telles sacó a escondidas, según las denuncias. Barbosa, ¿estás ahí? Walfa Telles, recordemos que es la esposa del señor Francisco Barbosa, que también estuvo vinculada allí con un escándalo de maletas, en donde por supuesto eso también pues quedó allí porque Francisco Barbosa lo que hizo en ese momento pues fue callar completamente. Meli también a través de su cuenta de X escribió: el narciso fiscal Barbosa no solo se construyó una habitación de 140 millones para su uso personal, sino que se robó los muebles y compró para esa habitación por valor de 80 millones. La esposa también está involucrada en el robo de bienes incautados a la mafia. ¡Qué pareja!, escribió allí Meli a través de su cuenta de X. Opiniones de las personas a través de la plataforma de X, ciudadanos por supuesto mostrando su inconformismo respecto a esa fiscalía nefasta, la peor Fiscalía General de la Nación que ha tenido nuestro país, a pesar de que el mismo Francisco Barbosa decía que había sido la mejor. Una desfachatez, un completo sinvergüenza, un robo además a los colombianos, y que adicionalmente a este momento ni siquiera se sabe en dónde puedan estar los muebles que costaron millonadas, que costaron más de 80 millones de pesos. ¿En dónde están los muebles, Francisco Barbosa? Esperamos que ojalá próximamente se pueda pronunciar frente a este hecho. A todos, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video, como siempre, invitados a que por favor aquí abajito en la cajita de los comentarios nos cuenten ustedes qué opinan de esta desfachatez del narciso Francisco Barbosa, de este señor que dice que supuestamente fue el mejor fiscal general de la nación, pero ya sabemos para qué fue el mejor: para derrochar el dinero de los colombianos hasta más no poder en la fiscalía. Cuéntenos ustedes qué opinan aquí abajito, y por favor no olviden también compartir este video, suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en todas nuestras redes sociales como El Punto Colombia. No olviden comentar y darle like a este video. A todos, muchas gracias, por supuesto, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.